hacer en directo. Pero ya os digo que vale muy mucho la pena. Solo hay en una cosa que yo no la llevo la razón, no porque no cuadra. Pero bueno, igual ella tiene razón, ¿eh? Ojo, y luego explicándolo, dándonos indubitadas del hecho, porque ella es forense digital. O sea, para los que, si Muchísimas es de gracias aquí a de ti por la España, invitación. sería como nuestro querido compañero, ¿no? Eh, el perito digital, ¿no? Tiene más grado el compañero porque, bueno, es que trabaja ya directamente aquí en el Alto Tribunal Español, ¿vale? Pero parece ser, no, parece no es, ella es una de las más importantes peritos digitales que hay por la zona. O sea, ojo, no le quiero quitar, me refiero a que, claro, Gabriel Araujo, es el jefe de los peritos digitales aquí en España y trabaja directamente para la Audiencia Nacional, ¿vale? Ella también es una de las más grandes peritos, aunque no trabaja directamente con la audiencia, o sea, con la justicia allí, ¿vale? Pero dice cosas, lo hace muy bien. Es una entrevista muy, 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 muy buena que le hace el compañero y que vamos a escuchar que parte de lo que el 99,9% de lo que nosotros expusimos ayer en el canal es la vía que lleva esta perito, esta perito forense digital. Estamos hablando de digital, ¿eh? Menos una cosita que ahora vamos a escuchar, ¿vale? Así que vamos a ir aprendiendo, porque lo interesante también para muchos de los que estáis llegando, que nos gusta hacer en este canal, es aprender. Aprender porque así vamos siempre por delante en información. Vamos a escuchar. Que es, y os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar esta mujer. Ya os lo digo yo, que os va a molar muchísimo. Vamos a ello. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Como dices, maestra Nasli Borrero Vázquez, soy maestra en ciberseguridad y ciberdefensa, auditora forense y perito ciberjudicial forense digital. Y pues contando con una experiencia de 20 años en la ciberseguridad, 10 en la parte de investigaciones ciberjudiciales, enfocados a todo lo que tiene que ver con el material de abuso y explotación sexual en niños y niñas adolescentes y todo lo que tiene que ver con esclavitud y trata de personas. Soy escritora, investigadora, catedrática, todo lo que tiene que ver relacionado con este tipo, que de verdad somos muy pocos en México y en toda Iberoamérica, y es algo que me apasiona y que gracias a Dios nos puso en este contacto para seguir hablando sobre unos temas bastante delicados que hay que tener en cuenta. No, de verdad estoy agradecidísimo por la entrevista del día de hoy, Nasli. Nasli, tú llevas en México radicando ya cuánto tiempo, porque tú eres de Colombia, ¿no? Sí, así es. Pues imagínate que anteriormente viví 5 años, tuve pues mi historia aquí en México y ahora llevo otra vez otros 5 años, pero ya radicada. Y como dice Chabela, o sea, cualquier mexicano nace donde quiera nacer y yo soy más mexicana que colombiana. De verdad me da mucho gusto y de verdad me da mucho gusto que tengamos ese talento en México, que de verdad nos hayas ayudado en tantos casos. Como forense digital, como perito digital, en ciberseguridad, ayudar a tantas adolescentes, obviamente por la explotación, a tantas personas por trata de personas. De verdad, gracias por esta entrevista que me estás regalando. Y no solo a mí, sino a toda la gente que te está viendo, que de verdad va a quedarse satisfecha con esta entrevista, que estoy súper emocionado por hacerla. Nasli, es bien complicado el caso de diversas mujeres, como el de Valeria Márquez, que lamentablemente perdió la vida. Creo que en la historia de México nunca habíamos tenido un atentado documentado de manera digital y que efectivamente por estas circunstancias se convirtiera en algo tan viral, ¿no? Que fuera tan viral no solo en México, sino a nivel mundial. Alemania, Japón, Italia, Inglaterra, en todos lados están hablando de este caso. Y creo que es necesario tener a una experta como tú para abordarlo desde tu perspectiva. De primera instancia, quiero que me digas qué opinas al respecto de lo que sucedió con Valeria y ahorita ya nos vamos, obviamente, poco a poco en materia. Bueno, con lo sucedido con Valeria fue muy impactante en el sentido que fue en línea, que fue documentado y que realmente hay muchas aristas que hay que investigar y que definitivamente todavía no se han tomado en cuenta. Y esto es algo muy importante que también, o sea, no es solamente especular o ver cuáles son las personas involucradas, las posibles personas involucradas, sino que también hay un trasfondo
del manejo de las evidencias dentro de este caso. Ok, es complicado de una u otra manera para un forense digital, para una persona que es perito digital, para alguien que se dedica a ciberseguridad, poder tener una cadena de custodia. Ahorita quiero que nos expliques qué es una cadena de custodia, porque ustedes mencionan mucho eso. Si quieres, primero explícame qué es una cadena de custodia para que todos vayamos entendiendo el lenguaje que ustedes utilizan. Ok, la cadena de custodia es la forma en que nosotros tomamos las posibles evidencias, las evidencias que realmente nos sirven para realizar un inicio de una investigación. Esos elementos que son importantes para poder saber qué es lo que ha sucedido. En la cadena de custodia tenemos varios científicos dentro de ella. El que toma la cadena de custodia balística, el que toma la cadena de custodia de la parte del alrededor de lo que ella le rodea. Por ejemplo, el refresco que estaba tomando, o sea, el popote, el vaso. Muchas cosas se deben de tomar como cadena de custodia y se deben de llevar de una forma que nosotros tenemos por estándares. Pero fijaros, porque vimos las imágenes y tanto ahí estaba el vaso del Starbucks como estaban las bolsas. O sea, ahí no es que hubo una cadena de custodia, es que no hubo ninguna cadena de custodia, eso se quedó allí. Lo lógico y normal es que todo eso se hubiera metido en sus sobres reglamentarios, en esa cadena de custodia que está diciendo Nancy, y se hubieran llevado a las instancias que tocaran para que eso se llevara a estudio. Y como vimos todos, eso estaba allí dentro del local. Vamos a seguir. Y no os digo nada con el tema de la amiga, de la que estuvo allí, de la que presenció el acto. O sea, yo me echo las manos en la cabeza. Vamos a escuchar. Internacionales. O sea, no es de que llegó una persona, lo metió en una bolsa y ya, en un Ziploc y ya. No, eso tiene unos paso a paso y que solamente lo deben de realizar expertos en esa materia. Y cuando hablamos de la parte digital, se debe de tener, o sea, cuando se sabe que hubo... Sí, muchísimas gracias. Es buenísimo Mafia TV. El compañero, luego, como siempre, como hago con todos los vídeos, os pondré el enlace del compañero en las actualizaciones del vídeo. Por supuesto que sí, Elizabeth. Ya hemos usado 2 vídeos de él y es maravilloso. Le he escrito a ver si me puedo poner en contacto con él, porque me parece que está haciendo un trabajo muy bueno allí. No lo conocía, se lo he puesto a él y me parece que está haciendo un trabajo maravilloso. Y lo que digo, siempre os digo, ¿no? Lo que me gustaría a mí siempre es hacer esa red de informadores internacional para acabar con este tipo de cosas en todo el mundo. Lo importante es hacerlo todo viral, que se vea lo que está pasando, cómo está pasando, cómo las autoridades tratan todo esto para que acabemos con este tipo de cuestiones. Y me encantaría poder hablar con Mafia TV. Implicaciones digitales, hay que llevar un perito ciberjudicial y que esa persona idónea tome haga esas solicitudes de los equipos y que esos equipos deben utilizar ciertos empaques para que no tengan reescritura, no tengan un problema de golpes o que vayan a tener un problema de que se vayan a descargar o que vayan a tener un problema digamos, de contraseñas. Sí. Y eso se embalan en unas bolsas específicas, especiales, y se trasladan al laboratorio y se entregan a un forense digital especializado en ello. Ok, esto quiere decir, lo que mencionas es el embalaje, ¿no? Como ustedes luego dicen, ¿no? El embalaje es meter todas las pruebas en unas bolsas que son como Ziploc, pero que van selladas, ¿no? Y demás. ¿No van selladas? ¿No son como de Ziploc? Hecho, ahora va a hablar de lo que os he enseñado un montón de veces, y es una jaula Faraday. ¿Recordáis que os la he enseñado un montón de veces? Donde se guardan los teléfonos móviles, os lo he enseñado, que tengo una, y ya os he comentado para qué se usa, para que no se la va a recoger. Pero es una de las cosas que se utiliza para... muchas gracias, David, por poner ya el enlace así, ya lo tenéis en el canal, que se utiliza también los forenses para resguardar los teléfonos móviles y que no puedan ser utilizados por nadie. Tú sabes que metéis el móvil ahí, os lo he enseñado un montón de veces. Bueno, y si no, ahora voy a por él y os lo enseño otra vez para que no lo hayáis visto. Y, pues bueno, no pueden recibir o no se reciben
ni hacen llamadas mientras están en esa jaula Faraday. Hoy nunca me sale el nombre. Ahora, mientras termine de hablar, voy por los que no lo hayáis visto y os la vuelvo a enseñar. No son en Ziploc, de hecho, nosotros tenemos unas bolsas de Faraday, tenemos unas cajas especiales para poder empacar los teléfonos, son unas maletitas que evitan que se golpeen, que se lastimen durante el traslado de esos equipos, inclusive para los discos duros. Ok. Entonces, digo, son elementos especiales. Digo, yo siempre que veía a los peritos, yo decía, han de ser bolsas Ziplocs y así se lo llevan y ya lo guardan, ¿no? Pero entonces se les llaman Faraday, algo así dijiste, ¿no? Sí, hay unos que son con Faraday y para poder aislar que el teléfono no le ingresen llamadas telefónicas o vayan a tener reescritura, utilizamos unos aparaticos que se llaman bloqueadores de escritura, que sirven también para los discos duros, y con esto se embalan. Y cuando los policías o los investigadores no tienen estas bolsas, utilizan papel aluminio para poder que quedan con inhibidor de llamadas, de entradas, salidas y que no puedan ingresar al teléfono. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es interesantísimo eso. Oye, Nazli, bueno, te voy a hablar de tú, ¿puedo? Claro que sí. Nazli, cuéntame algo y quiero que toda la gente ya vayamos adentrándonos un poco más en el caso. A ver, ¿qué percibiste en la escena del crimen? Perdón que ya nos adelantemos, pero es que lamentablemente la fiscalía no protegió nada. O sea, la fiscalía dejó todo abierto al ojo público. Considero que ese es un grave error, porque ellos incluso tendrían que haber montado plástico o algo que cubriera completamente el interior de la estética. Sin embargo, la inexperiencia, no sé si la poca... Bueno, yo siento que se vieron muy amateurs, maestra Nazli. Dejaron todo para que el público observara la escena del crimen. Os voy a enseñar la jaula Faraday que están comentando. A muchos la habréis visto ya en el canal, otros la vais a ver ahora. Es esto. Esto es una jaula Faraday que tú metes aquí el teléfono móvil. A ver, ¿veis? Lo metes aquí dentro y el teléfono se queda sin... tú puedes llamar, puedes hacer lo que quieras, tú lo metes aquí y el teléfono se queda totalmente bloqueado. O sea, no puedes usar, ni lo puedes usar, bueno, claro, tú no lo puedes usar porque no lo tienes. Pero ahora mismo cualquiera que me vaya a mandar, los que tenéis mi WhatsApp o mi esto lo podéis hacer ahora, que está metido. Si tú ahora, los que tenéis mi WhatsApp o los que tenéis incluso el Telegram, me mandáis un mensaje y veréis cómo no lo recibo. Entonces tú lo metes aquí y queda totalmente cerrado y el móvil encendido, está encendido, como veis, lo he metido encendido, o sea, no lo he metido apagado, pero no da señal ninguna. ¿Vale? Esto es una jaula Faraday. Y eso es lo que utilizan también para que pues no haya ningún problema, no haya o no se toque ese teléfono, ¿vale? Eso es lo que tenían que haber hecho con el teléfono, los dos teléfonos de Valeria y el teléfono, ese que le vimos que se estaba utilizando su amiga, la amiguita esa que estaba ahí, que nos hizo hola, hostia, apagando el móvil. Erika, con el teléfono de esos tres teléfonos. En principio es lo que tenían que haber hecho y no lo hicieron, ¿vale? Entonces, es así. Entonces, lo va a sacar porque si no... Bueno, aquí está el teléfono encendido. ¿Veis? Es que está encendido, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que es, para los que no lo supéis, una jaula Faraday. Entonces ya te pueden rastrear, que si metes el teléfono aquí no hay forma de rastrear el teléfono. O sea que yo sé que algunos ya lo habíais visto, lo había enseñado y otros no, y por eso lo está enseñando. También funciona lo que ha dicho, ¿no? Pero hay que hacer algo más. O sea, tú lo puedes meter en papel de plata, pero luego no solo en papel de plata. ¿Sabéis que también en las famosas neveritas estas chiquititas que metéis los refrescos, esas neveritas son chiquititas que metéis los refrescos de tela para cuando vamos a la piscina, por ejemplo, si le pones papel de plata, lo metes en esa bolsita, también se puede usarse de jaula Fahrenheit. Joder, nunca me sale el nombre. En papel de plata y luego a esa neverita y también hace que el teléfono
no esté localizable, no lo puedan tocar, no puedan mandar mensajes, no puedan borrar nada. Porque, por ejemplo, si yo tengo vamos a suponer, el teléfono, en lo de Valeria, googleado en el ordenador, yo desde el ordenador puedo entrar y borrar y quitar y poner lo que yo quiera. Pero en el momento que el teléfono está metido dentro de esa jaula, ya no lo pueden borrar. ¿Entendemos? Ya no pueden, desde otro dispositivo, ya no pueden tocar ese móvil. Y es a lo que se refería esta compañera. Faraday, que da igual, David, yo me lo invento. Ya sabéis que cuando no me sale, cuando no me sale un nombre, no me sale. O sea, me lo podéis poner 3000 veces. Se me lengua la traba, pero sí, se llama Faraday. Jaula Faraday. Bueno, pues ahí, es muy buena, ¿eh? También, pero siempre, solo en una bolsa no. En el caso que sea una bolsa de estas de comer patatas o de lo esto, hay que meterlo también en la bolsa, esa que os digo yo, esa neverita. Si no, no tiene tanto, no le hace tanto. En una bolsa, tú lo metes en una bolsa, como decís, de snack o en papel de plata y luego en la neverita esa chiquita y también te funciona. Pero es un poquito más que la bolsa de snacks, ¿vale? Un poquito más, porque la bolsa de snacks es lo justo y necesario. Entonces, eso es lo que, por ahí va el tema. Ya veis que es muy buena, esta entrevista es muy buena. Y vamos a continuar escuchando, porque ya os digo que al 99,99% nos da la razón en todo lo que ayer comentábamos en nuestro directo, en nuestro... sí, en nuestro directo. Vamos a ver. Por eso la pregunta. Seguramente tú ya lo observaste. ¿Qué percibes como perito, como maestra en todo este expertise? ¿Qué percibes en la escena del crimen? Mira, percibiendo desde el video de Valeria, te cuento que ella tenía dos equipos. En ese ella estaba manipulando dos equipos, el que estaba en vivo y el otro teléfono con el que recibió la llamada. Así es. La primera que nosotros tenemos que tener como peritos digitales, nosotros manejamos algo que se llama ingeniería social, que vemos el comportamiento facial de las personas y se ve que ella empieza a generar una reacción de preocupación. Cuando vemos esa generación de preocupación, lo primero esa es una primera alarma que nosotros tenemos en un análisis, ese tipo de visualización. Ahora, segundo, cuando ella tiene la conversación con su colaboradora, vemos que ella se siente muy tranquila a pesar de todo lo que ella le está contando. Claro. Se siente tranquila y se siente confiada. Y cuando vemos la última parte que llegan estas personas, ella sigue teniendo la mirada hacia la colaboradora, no hacia las personas. Así es. ¿Ya? Y ya después ellos llaman la atención, ella tiene o sea, son miradas cortas porque no se mueve. Sí. Y ella hace esa mirada hacia ellos. Pero si tú ves que la mirada hacia ellos, el primer disparo llega al abdomen. Al abdomen. A un lado. Sí. O sea, no llega por detrás como varias personas lo dicen. Claro, incluso lo hemos visto en imágenes cómo se ve que su seno se mueve y obviamente lo que la gente ve que sale por acá es la salida de... Yo es donde no estoy de acuerdo con ella, porque el primer disparo no fue en el abdomen. El primer disparo fue en el pecho. Yo creo que es ahí donde se confunde. No porque diga que fue por delante. A ver, porque el segundo disparo, y lo estuvimos viendo ayer en ese directo, lo podéis ver, que he cortado el vídeo, lo tenéis en un vídeo aparte. El primer disparo no es en el abdomen, el primer disparo es en el pecho y el segundo en el abdomen. El segundo, que es en el abdomen, sí es por delante. Igual que el tercer disparo, que es en la cabeza. Pero el primer disparo, que es en el pecho, es por detrás. Y yo creo que le falta aquí a la doctora, le falta el primer disparo. Es el que no ha visto. Para eso hay que tener, por supuesto, el vídeo completo y hay que nos costó a nosotros mucho. Entonces, ella dice que solo hubo 2 disparos, pero hubo 3. 3. Y el primero no fue el del abdomen fue el segundo.
Por supuesto que el segundo fue por delante, pero el primero, que fue en el pecho, fue por detrás. Y es en lo único que nos... A ver, no es que nos quite la razón, porque no cuenta con ese disparo, ¿vale? Simplemente no cuenta con ese disparo. Y ahora lo vais a escuchar. Por eso sí me gustaría tenerla aparte porque sabe un montón y lo deja muy claro en la entrevista, una entrevista maravillosa del compañero Fabián, del compañero de la mafia, sino por ver el vídeo con ella y tener ese... y que vea que le falta un disparo. Vamos a continuar porque ya veréis como ahí solo hace con 2 disparos cuando realmente fueron 3 disparos. El impacto. O sea, entra el Exactamente. primero, se ve cómo se mueve obviamente su boobie y ahí es donde vemos inmediatamente cómo sale el disparo por la parte de atrás. La gente, y eso es No lo que es de verdad así. quería mencionar, la gente en este momento en la parte de aquí abajo está viendo el video de manera correcta, pero si lo cambiamos y damos el efecto espejo, nos damos cuenta que la perspectiva cambia completamente y ahí ya podemos entender, como lo estás viendo aquí abajo en pantalla, ya podemos ver que efectivamente Valeria estaba volteando hacia la parte de afuera del estudio. No, no, porque el primer se le movió la boobie porque le dieron ahí. No es así. De todas maneras, vamos a poner, para el que no lo habéis visto, no el vídeo, pero sí vamos a ver cómo tiene un disparo en el pecho, que es el primer disparo. Luego tiene un segundo disparo, que es en la tripa, en el vientre, y un tercer disparo en la cabeza. Pero el primer disparo, y ahora lo vamos a ver, pero tengo la fotografía, ahora el vídeo no lo vamos a volver a colocar, pero sí vamos a ver las fotografías. El tercer disparo, o sea, el primer disparo no es en la tripa, que ese sí fue por delante, sí fue el segundo, pero el primero, estoy buscando leches, ¿dónde lo tengo? Escaleta de programas, aquí. Sí tengo aquí, como vemos, vale, el disparo primero, aquí está, y lo vamos a ver en pantalla. No, espera, que os lo voy a subir. Os lo voy a subir mejor, que se va mejor. Es como lo que estoy diciendo. Y es lo único que nos contradice, pero porque no cuenta con ese disparo. Cuenta con otro disparo. Cuenta con el segundo. Y ahí sí que le doy la razón. Ahí sí, ese disparo, por supuesto, fue por delante. Pero no el primero, que es el de... A ver, me está costando porque ya sabéis que tengo un montón de cosas. A ver, aquí no. Vamos a poner este. Ahí está. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Como vemos, el primer disparo, y tenéis la manchita de sangre, fue en el pecho. ¿Lo veis? Arriba, la manita arriba. El segundo disparo, que fue en la barriga, es el que ella se tapa con la mano. Y el que nosotros decimos que es por detrás es el primer disparo, que es en el pecho. Por detrás. Y como vemos ahí, y ahora os pasaré si queréis otra foto, ¿no? Es el que le dio por detrás y no salió fuera, se quedó dentro del cuerpo. Ese fue el primero, no el segundo. El primero. El segundo fue el que ella se tapa la mano, que fue en la tripa. Y el tercero fue el que fue en la cabeza. De hecho, os voy a pasar, para que veáis bien, que se va a ver bien en esta otra. Y por eso se movió la boobie, que dicen ellos. Pero se movió la boobie porque le dio en la boobie, por detrás. Él se movió. Y luego el segundo disparo, que es en el que dice ella que sí, fue por delante. Perdonad que sea pesada en el hecho de repetirlo, pero es que es así, ¿no? A ver, imágenes. Aquí lo vamos a ver mejor. Ahí lo tenéis. Ahí, ese es el primer disparo y por eso se mueve la boobie. Pero como veis, no hay rotura de tejido, por lo tanto fue por detrás. Y ella está hablando del de la tripa, que por supuesto ese sí fue por delante. Y vamos a ver, ya que me he puesto, y ahora lo enseño todo, aunque no sea en el vídeo, es la bala por detrás. Quita. Ahí se ve la bala, la vais a ver por detrás. ¿Vale? El puntito negro que tiene por detrás.
Entonces, ella no habla de ese primer disparo, ¿vale? Ella habla del segundo disparo, que ese sí fue por delante, al igual que el tercer disparo que fue en la cabeza. Dicho esto, vamos a continuar con la compañera que lo está haciendo muy bien. Entrara de lado, ni mucho menos. Una pregunta, maestra Nasli. Le cedo la palabra. Nos estaba explicando, obviamente, del impacto de bala. El primero es en el abdomen, no es en esta parte de aquí. No, es el. No. Exacto. Ella hace la presión inclusive con el muñeco, y al ella, al ella mirarse, le entra otro impacto en la cabeza. Claro. Y ahí es cuando ella se cae. ¿Veis? Le falta el primero, que es el de la boobie, por detrás. Y como hemos visto, existió. Porque si tienes la tripa no tienes esa mancha ahí. Para nada. ¿Ya? En encima del escritorio. Hay que tener en cuenta que cuando sucede esto, las personas están todas, y cuando tú has hecho live o cuando todos los influencers hemos llegado a hacer lives, se sabe que siempre quedan los comentarios, ¿cierto? Así Quedan es. comentarios de allí. Entonces, retomando, ella regresa y ella, si tú le ves físicamente, si lo vemos como analistas forenses, Sí. ella no tiene ninguna gesticulación de asombro, Sí. ni de llorar, ni de gritos. Ella apaga el en vivo. Hasta ahí tenemos el primer error, Okay. que nadie ha tomado en cuenta. ¿Cuál es? Es los gestos de esta señora, De Erika. de Erika. Okay. Segundo problema que no se ha tenido en cuenta en el en vivo, y que todo el mundo lo ha dicho, la amiga, Claro. que Vivian, si no estoy mal, Sí, exacto. que es la que la hace quedar. Ahora, cuando nosotros entramos como la parte forense digital, si nosotros llegamos al sitio, nosotros que somos distintos a los de balística, nosotros tenemos que mirar cámaras, tenemos que sacar las cámaras, tenemos que ver dónde está manipulando las cámaras, que Sí. también hay que ver, y ella tiene cámaras de manipulación telefónica. Okay. Entonces, ahí lo primero que se debió incautar son el celular, los dos celulares de Valeria Así es. y el celular de Erika. Sí es, o sea, también el de Erika, exacto, porque vimos a Erika incluso hablando por teléfono cuando llegó Noticieros Televisa y la vimos que estaba en su teléfono, y no, lo primero que tuvo que haber hecho la fiscalía es venga chepacá, 3 teléfonos, los 2 teléfonos de Valeria y el teléfono de Erika, ¿no? Muy bien. Así es. Ahora, si todos sabíamos y todos los del chat que estaban presentes, sabían que había una amiga de ella, Vivian, también chateando, lo más lógico es que yo como fiscalía tengo que llamar a esta Vivian, Claro, y también solicitarle que nos entregue el celular. por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Allí tenemos 4 equipos. Claro, exacto. Ahora, ahora, ¿por qué te digo que tienes que tomar los 2 equipos de Valeria? El uno porque estaba haciendo el en vivo y ahí se hace una extracción de toda la información que tenía en todo su equipo. Lo mismo en el otro equipo que era como su personal, en ese hacer una extracción de verificación de llamadas y de mensajes instantáneos, o sea, de todo WhatsApp. O sea que estoy en lo correcto, lo que he estado pidiendo en los últimos días en Mafián TV, he estado pidiendo que la fiscalía, casi de rodillas, saque con una orden judicial, porque tengo entendido que así debe de ser, una orden judicial para que le incauten el equipo y efectivamente entre un perito en digital, extraiga toda la información y tengan la plancha de llamadas de WhatsApp, llamadas telefónicas y todo lo que obviamente pueda versar para sacar esta información. ¿Estamos entonces en lo correcto, maestra Nasli? Exactamente. Y de hecho, nosotros podemos verificar con unas carpetas que nadie conoce, que podemos saber que nos transcribe informe. ¿Cómo transcribe Son información? como unos logs. A ver, ahí se le cortó un poquito. Esas carpetas, ¿qué pasa? A ver, explíquenos, nos habló en chino. Lo que pasa es que hay unas carpetas que son temporales y esas carpetas guardan información, ¿ya? Esa información es la que nos permite saber horas y actividades de qué fue lo que le envió, o sea, qué clic hizo, qué descargó, qué le enviaron, si fue stickers, nos envía absolutamente todo. Y otra cosa, más bien que tú de pronto no sabes, cuando nosotros hacemos extracción de mensajería instantánea como WhatsApp, nosotros podemos traer hasta 5 años de mensajes instantáneos, así ¡Guau! hayan sido borrados. Es lo que decimos O sea, siempre. Todos pensamos Ojo, que los mensajes o los screechers los tiene que ver una persona como ella. O sea, una perito forense que te esté diciendo que esos screechers sí que son del teléfono móvil y no son unos screechers que han sido manipulados. Y, a ver, hay muchas capturas que andan por ahí que no sabemos exactamente. que si borramos mensajes y demás, desaparecen. O sea, WhatsApp
tiene un No, no récord de desaparece. 5 años hacia atrás para poder dar con información. Así es, eso se hace por medio de herramientas forenses que nosotros utilizamos y que las policías cibernéticas y las fiscalías de investigación digital las tienen, cuentan con ellas. ¡Wow! O sea, que entonces sí se podría obtener información de todo lo que hizo Valeria de hoy, 20 de mayo, hacia atrás 5 años. O sea, ¿podrían ustedes Exacto. saber qué hizo Valeria durante 5 años, desde el 2020 hasta el 20 de mayo del día de hoy, para mover y saber todos los movimientos? Exactamente, se hace Wow. una analítica, un análisis forense y un análisis de sentimientos. Esa es otra ¿Qué que es te eso? tengo que decir. Qué interesante. A ver, Análisis de análisis, sentimientos. déjame anotarlo. Análisis de sentimientos. ¿Eso qué es? El análisis de sentimientos, eso también lo hacemos los forenses, es verificar el comportamiento de las redes sociales. O sea, se verifica todos los usuarios que le dieron like, que no le dieron like, que le agredieron en los lives. También se verifica cuáles han sido, digamos, las personas que, si ella ha recibido amenazas, de parte de qué usuarios, y verificamos en un listado de usuarios cuáles fueron los más comunes y más a los que ella tuvo que haber contestado o no contestó. Entonces, Ok. también eso lo verificamos. Ese es un análisis de sentimientos. Oiga, a mí me pasa muy seguido que en ocasiones llegan y me atacan. Ahora que estoy en unos procesos legales interesantísimos, digo, me he enterado de cosas brillantes. Y eso se puede hacer, ¿no? Darle seguimiento a los usuarios que dejan una amenaza y dar con ellos sí se puede. Claro, por eso te digo, se llama análisis de sentimientos. ¡Wow! Eso está increíble. Maestra Nazli, ¿por qué no ha hecho todo? Bueno, ¿por qué la Fiscalía de Jalisco no ha hecho todo esto? O sea, yo sé que incluso las redes sociales de Valeria siguen activas. O sea, las redes sociales de Valeria han dado like, han compartido ciertas cosas. Es impresionante que la cadena de custodia, eso ya lo aprendí, no haya sido elaborada de manera correcta. O sea, no hayan incautado por lo menos estos 4 celulares que usted me está mencionando para poder indagar con toda esta información, ¿no? Exacto. Y es porque muchas veces, te voy a ser muy honesta, no todas las policías cibernéticas o fiscalías de investigación cibernética no cuentan con el personal idóneo de la forencia digital. Por eso, Entonces, por eso me dijo hace un rato que son muy poquitos a nivel Latinoamérica y usted es una de ellas. así es. ¡Wow! ¡Wow! No, pues gracias por estar aquí, de verdad, qué privilegio. La llamada telefónica que recibió Valeria en el minuto 10:49, yo ya hice toda mi tarea, seguramente vio que estuve haciendo todo el análisis de timecode. De hecho, me gustaría recordaros que lo que está diciendo ella es verídico. Recordar que hace poco sufrimos por parte de un canal de YouTube, aquí en nuestro canal, acoso, y en 3 días tuvimos todas las pruebas del acoso recibido por esos canales. No solo de lo que tiene que ver con YouTube directamente, recordáis, sino también de todo lo que tiene que ver con los grupos de WhatsApp que se hicieron y todo este rollo. O sea, esto es verídico. O sea, no se crean que lo que se hace en redes solo se queda en redes. Si la policía cibernética hace su trabajo, se sabe exactamente quién, dónde y cómo se tiene todas esas capturas o screenshots o grupos donde puedes llevar ante un juez que esto ha sido o ha ocurrido dentro de redes sociales. Eso lo hemos vivido aquí en el canal. Eso lo hemos vivido con él. Y a tiempo real se nos estaba mandando todo lo que estaba pasando. Con que por eso, y habiendo vivido eso y viéndolo nosotros como esto es así, me parece bastante raro, bastante extraño que todo eso ya no lo tenga la policía cibernética. ¿Quién escribió en ese chat? ¿Quién no escribió en ese chat, en ese en vivo? Y todo lo que conlleva y lo que ha comentado la compañera. O sea, es algo que nosotros podemos corroborar porque nosotros lo hemos vivido, básicamente. De todo el video, Sí. y me encontré en el 10:49 una llamada telefónica donde ella solo responde no, su semblante No. cambia completamente. ¿Qué opina de esta prueba? Mira, una de dos, o estaba recibiendo una amenaza o estaba recibiendo alguna otra información. Aquí sin especulando, pero se le ve a ella el cambio facial. Así es. Y teniendo el cambio facial, es que ahí, el verificar esto, los forenses tenían que haber tenido en cuenta esto y verificar la llamada. La llamada, ¿qué consta cuando nosotros encontramos una llamada de estas? Hablamos con el proveedor de servicios. Y ese proveedor de servicios, por medio de una orden judicial, nos tiene que entregar toda la información de esa llamada. Tengo una duda. Eso ya lo he visto en más de una ocasión. Incluso yo estoy llevando un proceso en este momento legal que están haciendo esto.
Y a ver, me adelanto, se solicita la orden judicial y se hace un análisis a esta empresa que se llama Dipsa, si no mal estoy, para que entregue incluso las coordenadas de dónde viene el mensaje y demás. Pero tengo una duda que creo todos la vamos a tener en este momento. ¿Se puede recuperar la llamada telefónica que se hizo? Por ejemplo, si se Por tiene el dato supuesto. de la llamada fue a las 10:49 de la mañana, ¿se puede recuperar el audio de esa llamada para poder saber qué le dijeron o no? Cuénteme de eso. Si el proveedor de servicios tiene esa llamada, si lo pueden, ellos están obligados judicialmente a entregarla. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un contra aquí, Afián, es de que los proveedores de servicio, como no tienen una ley que los obligue a entregarlo de inmediato, muchas veces ellos dicen que es que la orden judicial llegó y ellos dejan pasar los 30 días. Entonces, al pasar los 30 días, pues no se va a tener esa información. Por eso muchas veces se les dice a los proveedores, tienen que guardar esa información como mínimo 180 días, para poder, que si hay una orden judicial, poder acceder a la información de direcciones, de rebotes y de cuál fue la duración y de qué número salió y su propiedad, de quién es, y así mismo la conversación. Entonces, este tipo de cosas muchas veces nos falla el sistema, es por eso, porque no hay una reglamentación de los proveedores de servicio para que ellos puedan conservar este tipo de llamadas, sino que ellos lo que hacen es esperar y dejar que se venzan los tiempos para poder contestar de que ellos ya no lo tienen. O sea, eso también me lo he topado. Es algo bien interesante lo que acaba de mencionar. ¿Qué son Sobre los todo ahí en la rebotes? Viña del Señor, ¿verdad, Chad? Recordemos que las llamadas, tenemos unas torres de comunicación. Sí. Entonces, nosotros donde estemos ubicados, pues muy sencillo. Nos rebota, digamos, en el norte una torre, hay otra torre en la última milla de Telmex o de cualquier proveedor, y tenemos otra última milla. Entonces, eso hacen un rebote entre sí, mostrando de que, es que Nasli estuvo en este sector. Okay. Entonces, con eso sabemos específicamente ya después que no podemos ampliar el diámetro, sino que está dentro de ese diámetro. Y buscamos ya después, con direcciones IP, cuáles fueron los primeros rebotes de las direcciones donde se conectó esa persona. Wow, o sea que le hacen a ustedes como un diagrama, como un mapa virtual, donde hace primero los rebotes de las antenas y entonces ustedes van cercando la información para poder dar en específico con el dispositivo por medio de esas direcciones IP. Así es. Wow, wow, qué increíble, ¿eh? Estoy sorprendido de toda esta información. Ahora, maestra Nasli, usted, si en este momento, supongamos, la familia de Valeria la contrata y le dice, es una suposición, porque podría suceder, ¿eh? Muchos de mis entrevistados han sido contratados por los casos que yo estoy llevando. Supongamos que la contrata la familia de Valeria. ¿Qué sería lo primero que les recomendaría hoy 20 de mayo? ¿Qué les recomendaría inmediatamente hoy? Hay que solicitar los equipos, que me den acceso a los equipos y les hago una extracción de la información de cada uno de los equipos, incluyendo los de Valeria, los de Erika y los de Vivian. la otra niña, Vivian. O sea, es lo primero que usted extraería. Exacto. Sin tener, O sea, no me voy por ninguno. Esos. Sin tener y sin adelantarnos, porque sé que todas las redes sociales, por estas coincidencias extrañas del peluche, del café y demás, pues lamentablemente como quedó todo esto grabado, da la posibilidad de que la gente formule una hipótesis, más no una conclusión, una hipótesis de qué pudo haber sucedido. Valeria cometió ciertas cosas que nos hace suponer, más Importantísimo, no asegurar, Carolina, el que lenguaje ella no tuvo verbal, algo que por ver en este supuestísimo. incidente. Usted como perito, ¿qué me puede decir al respecto? Porque yo sé que todo México, Latinoamérica, todos están pues señalando de manera concreta a Vivian. Pero usted, ¿qué me puede decir al respecto de? Porque es una coincidencia increíble, o sea, es una coincidencia gigantesca. Es algo que yo creo que ni Vivian se esperaba, ¿no? Ni Vivian se esperaba que esta coincidencia pues ahora la pusiera en el ojo del huracán. ¿Qué me puedes decir al respecto de estas coincidencias? Los 30 segundos que yo tengo que mencionarlo, yo sigo impactado de los 30 segundos entre repartidores, de manera exacta llegaron al mismo tiempo. A mí me parece increíble, porque sabemos que si pedimos, obviamente, por aplicación ciertos productos, tienen un rango, obviamente, de tiempo. Hombre, de hecho, y sobre según todo donde por se la encuentren, distancia es de que la ahí hay tienda muchas Miniso, cosas. la distancia tan cercana del Starbucks, es increíble que hayan llegado al mismo tiempo. Por eso le pregunto esto, o sea, son coincidencias increíbles, que de verdad salen y me revientan, obviamente, las ideas. ¿Qué piensa al respecto de estas coincidencias que señalan, obviamente, a Vivian? Mira, yo, sin señalarla a ella, pero en la duda que tú tienes, estas personas ya estaban allí. ¿Okay?
Las personas ya estaban allí, Es lo que porque en decíamos muchas nosotros, ocasiones ¿recordáis? esta Valeria le decía, Estaban ya me allí, quiero una ir, dentro y otra afuera. ya me quiero ir. Lo expresaba y se sentía preocupada, Así se es. sentía estresada. Y ella, por hacerle caso a su amiga, le decía, espérate. Ahí, si tú ves que van llegando estos repartidores tan simultáneamente, te puedo decir algo, ellos ya estaban allí. Ellos estaban era corroborando que estuviera ella allí sentada, Okay. que era la persona. ¿Usted considera que los repartidores estaban corroborando que estuviera ahí la persona? O sea, ¿ya lo ubicaban? Exacto. O sea, y no digo que fueran repartidores, era ya algo ya muy conformado. Totalmente de acuerdo. Porque Que no sí, sé si tú has visto, Mafián, hubo un screenshot de un chat, no Sí. sé si tú lo llegaste a ver, Sí, donde dice que qué es lo que tiene que hacer Erika, sí. que no deje salir o sea, que tiene que entretener a Valeria. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos tomar como prueba ese screenshot de ese chat? Porque bueno, en esta actualidad exacto. sabemos que cualquier persona... A ver, porque eso hay que, parece mentira que lo diga, en este caso, digo yo que igual ha visto algo, lo ha visto, y ella puede corroborar que ese screenshot, desde luego, es verídico, que es lo que estábamos hablando antes. invento un screenshot y por viralizar ahorita lo suben para ir en la tendencia hacia donde se dirige la investigación. Pero ese chat lo tomaríamos en cuenta, maestra. Hay que saber de dónde salió ese screenshot. Exacto, por es que supuesto. no se Ahora, puede dar Y por eso es publicidad hasta que no- importantísimo sí, Claro. tener esos teléfonos de estas exacto, dos no se señoritas puede dar por y verídico si no tiene de recibo. Valeria. Así La es. única forma de que nosotros podamos verificar de que ese chat sí existió es con eso. Ok, Exactamente. ok. Ahora, entonces estábamos en ello. ¿Usted considera que ya estaban ahí los repartidores? O sea, los repartidores ya estaban Sí, en sí, ese sí, lugar, sí. por eso llegaron Estaban- al mismo tiempo. Esto vamos, quiere decir que que entonces estaban. hasta los Es lo que repartidores, os digo, chat. entre Lo comillas, que dijimos repartidores, ayer, pudo haber estado todo la esto primera planeado, ¿no? impresión, la Porque primera si un investigación repartidor fue nuestra quien le quitó la vida, concuerda pues totalmente todos con sabemos ella, que los repartidores que excepto el llevaron el beso del café principio que y el hemos comentado. peluche no eran también sicarios, ¿no? Exacto. O sea, o que fueron contratados para que estuvieran allí y que solamente ingresaran o sea, pudieron ser repartidores originales. Claro. ¿Ya? ¿Y cuánto me puede costar a mí decirle a un repartidor, oye, espérate unos 10 minutos y y se lo entregas? Te entrego tu tiempo. Por Tú supuesto. sabes que todo se mueve con dinero. Por supuesto. Hace un rato, maestra, usted mencionó algo muy importante y dijo, cuando estábamos hablando del momento donde le quitan la vida a Valeria, usted mencionó algo interesante y dijo que eran dos personas. Dos, Entraron dos. personas Pero a sin escena, duda ¿no? ninguna, ¿Qué opina de además. esto? Se habla de la sombra, se habla de movimientos, pero ¿usted qué opina de ello? Le tengo que preguntar eso de las sombras y ahorita voy con la otra pregunta que también me parece interesante al respecto de cómo fue que le dispararon, dónde venía el arma. Primero respóndame esto. ¿Venían más personas? Usted con ese expertise, con esa trayectoria, ¿qué me puede decir con estas pruebas digitales? Mira, a mí lo que me parece increíble es que ella en el video dice, ahí viene. Sí, Ella no dice en ningún momento, ahí vienen, ok. con N. Sí, Eso por un lado. O sea, si realmente hubieran llegado dos personas, se hubieran escuchado dos voces. así Buenas es. tardes, Exacto. como hace uno. Claro. Entonces, en ningún momento se escucha ello. Segundo, ella solamente estaba enfocada en una mirada que era la de Erika y después se enfoca en él. Ahora, si ella hubiera visto a dos y con lo que ella lo caracterizaba, que era su forma de hablar, decían, o muchachos, o cómo están, ella solamente dirigió A uno solo. o sea, a uno solo. En tema de sombras, recordemos que es un lugar donde estaban atendiendo personas y no era la única. Claro. Había otras personas. Sí, no sabemos cuántos estaban allá adentro, no se percibe, ¿no? Exacto. No se percibe. Ahora, otra cosa que me parece que no han tomado, digamos, esa parte de análisis de perfilamiento, es de que, de dónde, o sea, si hubiera sido una sombra de otra persona, Valeria hubiera hecho esto. O sea, porque ese es un repartidor, o sea, a mí me va a causar curiosidad porque está entrando también hacia atrás, Así es. que sería la sombra. Más bien lo que yo pienso, sugiero, sí. es de que había otras Estaba personas dentro, estaba y dentro. ella ¿veis? no se inmutó, porque ya estaban ahí adentro. Exacto. Es interesante Es lo cómo que estábamos diciendo analizamos nosotros ayer, cuadro por chat. cuadro la mirada de Valeria. Hicimos un análisis cuadro por cuadro. Nos fuimos poco a poco viendo hacia dónde iba su pupila, cómo parpadeaba, cómo giraba, cómo había micro movimientos que bajaban y hacían que bajara la mirada, perdón, como a la bolsa que traía. Y aquí nosotros hicimos una posible conclusión. Lo que yo mencioné es que efectivamente, posiblemente, ¿sí está por ahí, maestra? Sí, sí me está escuchando. Nosotros estábamos mencionando que aparentemente el repartidor nunca sacó el arma de la bolsa. ¿Por qué mi teoría? Porque ella nunca reaccionó ante un arma.
porque opina de la pero teoría es que por lo que lanzamos estamos aquí en comentando, por el Enfrentado? segundo disparo, no fue el O primero. sea, si tú lo dices como una de las teorías, pues sí, Aunque claro, ella porque no si él cuenta entra más que con con una, 2 y con son una 3. bolsa y donde tiene, pero a mí me va a llamar la atención, te digo honestamente, o sea, la mano una vez, o la mano derecha o izquierda, estaba escondiendo la otra bolsa, Claro, haciendo que la estaba sosteniendo. Esa puede ser una teoría. Pero te voy a decir una cosa, Mafián, cuando uno dispara un arma, sí. recuerda que las bolsas salen los Exacto, lo que pedacitos. dijimos nosotros, Claro, ¿recordáis? tiene razón, o sea, hubiera explotado la bolsa. Y O aún sea, así se hubiera dado cuenta que el era un impacto arma. hubiese hecho que explotara la bolsa y veríamos partículas de la bolsa por el impacto. Claro, Exacto, igual que habría particular de la bolsa por el disparo, ese primer disparo que no fue al pecho, sino a la tetilla, ¿eh? Ojo, a la boobie, no tiene salida porque hubiera, lo que dice ella, hubiera roto las fibras. Pero bueno, indistintamente, es que como no fue el primer disparo que tuvo, cuando el otro día sacó el arma, es que no miraba, no miraba esa arma, miraba lo que ya le habían hecho, que era el primer disparo que fue a la boobie, que es lo que le falla, creo yo, a Nancy. Exacto. Así fueron poquitas, pero le va a llegar como esas pelucitas en el video. así es. Así es. Entonces, o sea, entonces el sicario sí sacó y desenfundó el arma y apuntó a quemarropa, ¿no? Ahora, esto es algo que muy Ahora hay común. que tener en cuenta. ¿Cómo, Hay que perdón? tener en cuenta Yo algo, no sé si Fabián, a es de que quemarropa, ella estaba era viendo al sicario. Si yo veo al sicario, otra cosa, yo, o sea, nosotros hubiéramos visto una reacción de esto, Exacto, es lo que estamos, es lo que estábamos diciendo nosotros. sorpresa. A ella la vimos tranquila, ¿Por qué? porque entonces ella no lo vio, no vio lo que traía, o sea, no vio realmente que, o sea, y si él estaba de frente, no le causó mayor curiosidad y ella deja de ver a Erika. Claro, exacto. Pero y si volvemos, la trazabilidad del disparo fue por un lado. Sí. Entonces el repartidor o estaba al frente o estaba al lado. A ver, Estaba hacia, o sea, o estaba hacia el lado de Erika o estaba de frente. claro, ya entiendo por qué me está haciendo dudar. Porque entonces tendríamos que pensar que a lo mejor Valeria no estaba volteando a ver al sicario, sino a Erika, en todo momento. Entonces, eso cambia la perspectiva. Nos deja ver que efectivamente Valeria entonces, es una suposición, recuérdenlo, que Valeria obviamente no estaba viendo al sicario, sino estaba viendo a Erika. Y cuando regresa la mirada es cuando está viendo 2 segundos, está viendo al sicario. Por esa razón, cuando voltea a ver hacia ese lado, es de ahí de donde viene el disparo. Exactamente. Ok, wow, sí, tiene razón. Entonces, Valeria no estaba viendo al sicario, estaba viendo a Erika. Y por eso viene del lado justamente el disparo, de donde Bueno, viene, yo de donde ahí es volteó a donde ver y regresa con Erika discerno, a observarla. porque Ahora, ella, vuelvo a repetir, habla de 2 y no son 2 disparos, son 3. El primero no es el que dice ella, sino y lo hemos visto. Yo creo que le falta esa información. Es mi opinión, que igual luego al ver otras pericias vemos otra cosa, pero en principio lo que nos está diciendo ese vídeo es que hubo 3 disparos. también teníamos otra teoría que, bueno, me llama mucho la atención y que a mí me impactó mucho. ¿Por qué por qué Valeria quitó el audio en el momento que llegó este repartidor? A mí me llamó mucho la atención. Durante una hora, pues durante 51 minutos con 27 segundos, casi 54 minutos, es donde, pues, Valeria nunca quitó el audio hasta ese momento. ¿Cree que el sicario haya amenazado, haya dicho algo, le haya dicho quite el audio o algo por el estilo? ¿Por qué cree que lo quitó Valeria? Digo, esto lo sabe Si Erika, lo hubiera ¿no? amenazado, si lo hubiera amenazado, lo hubiéramos alcanzado a escuchar. Claro, por Porque él supuesto. pregunta y verifica si es ella. Ahora, si la hubiera amenazado, lo hubiéramos escuchado todos en el video de inmediato cuando ella baja el volumen. Pero si él le apunta y le dice, corta eso, nada más le hace así, como que corte el en vivo. No. Pero es que, mira, ok, Perdón que le seamos pregunte, sinceros. perdón que le pregunte así, sino la quiero poner a prueba con su expertise de cómo nos rebate ese rollo, ¿no? Seamos sensatos, Mafián. Sí, Si a mí me están apuntando, ya, sí, si a mí me están apuntando y te dice, haz esto, sí. ¿tú crees que yo voy a hacer esa reacción? Sí, no, o sea, es como más. ¿Y seguir sonriendo? Sí, no, sería de pánico, sería como de miedo de qué está pasando, ¿no? Yo aquí lo que creo, ya lo comentábamos ayer, recordáis, es el hecho de que como no sabía quién le había mandado los regalos o quién le mandaba el regalo y qué regalo iba a ser, sobre todo quién,
para que no se supiera, porque como hemos hablado hoy, y eso lo hemos expuesto hoy en el vídeo, en el directo, el hecho que vamos a hablar de los amantes que tenía Valeria. No eran amantes, vamos a decir, muy para enseñar, vamos a dejarlo así, ¿no? Muy para enseñar, muy para verificar, muy para decir quién eran, sobre todo con todo el tema que tiene que ver con las redes sociales. Por eso he titulado el programa como lo he titulado hoy, ¿no? Si realmente se supiera quién pudiera ser la pareja o las parejas de Vivian, perdón, de Vivian, de Valeria, sería su fin como influencer. Por lo que ya hemos hablado, no vamos a repetirlo en otras ocasiones. Entonces, por eso ella apaga el audio de la transmisión. Lo primero que yo voy a hacer es, veo cómo cierro. Claro, sí, toda la razón. O sea, no, su reacción no sería tan tranquila como fue la de Valeria, ¿no? Exacto. A menos de que haya sido de que el repartidor le pregunte y ya él haga alguna señal del paquete porque decían que era una bolsa negra, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, de pronto para que no se escuchara. Entonces, pudo haber sido esa teoría, de que ella por eso baja el volumen, más no quita el live. ¿Ya? Ahora, después de todo lo que sucede, sí. Porque en el live no se iba a ver, básicamente. Llega en menos de 10 segundos, llega Erika. Menos, yo creo que 3 segundos. Llega Erika y, oh sorpresa, ¿cómo sabe ella que no apagó el live Valeria? Sino que lo primero es agarrarlo y finalizar. Y eso es algo que... Eso fue, y si le vemos además, el rostro, ya... que yo creo que también le falta esta información, porque a nosotros ya nos costó encontrar el vídeo original, nos costó, ya lo sabéis. El hecho de que fue milésimas de segundo, o sea, fue caer ella y apagar el en vivo, apagar el directo. Eso es brutal, casi más brutal de verle la cara de tranquilidad. Recordarlo, lo vimos en el vídeo de ayer. Fue instantáneo caer Valeria y Erika apagar el live. Eso es brutal, mucho más brutal, vuelvo a repetir, si lo piensas fríamente, que el hecho de la cara que ella tenía. No creas, a mí me llega a suceder con toda la expertise del mundo que mi mejor amiga la acaban de balear a mi lado. Yo estoy en un pánico y yo no, lo primero que voy a hacer es tocarla, hacerle primeros auxilios y después me ocupo del live. O sea, a mí eso me vale. Salir corriendo, Pero gritar a ella le cualquier cosa preocupaba menos lo que el hizo. live. O sea, lo que le preocupaba era eso. O sea, una persona que tengamos en nuestros 5 sentidos, estamos con nervios y estamos con todo. Entonces, eso genera también mucha importancia Claro. de duda. Y por eso yo te digo, lo primero que yo hago como fiscal, oiga, solicito el equipo de ella y necesito revisar el de Valeria también minuciosamente, hacer una extracción. ¿Por qué? Porque ella está allí ese lado y hay que hacer análisis de faciales. Entonces, ese es otro punto que tampoco se ha tenido en cuenta. Nos Ahora, encanta. muy bien, tengo los ¿Verdad, equipos. Chat? Ustedes, los influencers, saben que los que más hacen lives, ustedes saben que cuando ustedes terminan un live, les dicen a ustedes si guardan Carlos. este archivo y se guardan HD. Sí. Lo que dice Carlos es brutal porque es cierto. Entonces no había acabado de salir el sicario cuando ella apagó el vivo. Sí, señor, fue automático. Ayer los pusimos en el directo que hicimos con nuestra investigación inicial. Tal cual, porque lo vimos. O sea, vimos el vídeo original. Y se ven los 3 disparos, no 2, y se ve como exactamente es caer ella con el tercer disparo en la cabeza y apagar el vivo. Fue una. Yo creo que no había salido por la puerta, Carlos, el que disparó. Fíjate lo que te digo. No le dio ni tiempo. Ni de nada, para eso estamos. Qué sorpresa de que todos los videos que se han filtrado en redes son los que no traen las conversaciones. Así es. O sea, lo que le escribían, sino que es el verdadero que se guarda en el equipo. Así es. Y para poder hacer eso. Pero esto que dice ella, ojo, el verdadero sí que está. O sea, el vídeo bajado sí que está. Lo que pasa es que tú cuando bajas un vídeo de una plataforma no te baja el chat, te baja el vídeo.
¿vale? El vídeo. Nosotros, de hecho, tenemos el vídeo completo de ese directo, porque al final lo pudimos conseguir. Pero claro, no bajas el chat no se puede bajar. El chat de la única manera que lo puedes tener es hablando que un juez le pida a TikTok el vídeo más el chat. Así sí. Pero tú no puedes bajar el chat. Yo no puedo bajar ni siquiera mi chat. Yo puedo bajar un vídeo, incluyéndome a mí como la que este vivo que estamos haciendo ahora. Yo este vivo lo puedo bajar cuando quiera, vosotros lo podéis bajar. Pero ni yo puedo bajar el chat. A no ser que yo lo grabe. A no ser que yo grabe la pantalla, duplique la pantalla, yo no puedo tener el chat. Para tener este chat tendría que un juez ir y pedir el chat en vivo de ese directo. ¿Vale? Sobre todo cuando estamos hablando de plataformas, porque no se puede bajar. Lo que lo puedes es grabar. O sea, doble pantalla y grabar lo que está viendo el ordenador en ese momento. Pero no bajar como tal. Entonces, para eso, o lo tienes que duplicar, o lo tienes que, si sigue estando en directo o sigue estando en la plataforma, grabarlo con una doble pantalla, o tienes que pedir directamente una orden a TikTok con una orden judicial para que te entregue el chat también del vivo. Eso es así. Eso tú tienes que hacer ciertos movimientos y Así que no es. se hizo de inmediato, se hizo en unos minutos después. Esto quiere decir que ella tenía acceso a ese celular y sabía cómo manipularlo y cómo guardarlo y subirlo a esas otras redes sociales que se crearon. Por supuesto. Pregunta, ¿usted cree que entonces Erika o Vivian, que tenía acceso a sus redes sociales de esta Valeria, son las responsables de haber filtrado como tal este en vivo? O sea, porque aparte lo filtraron en calidad, como bien lo dice usted, maestra, HD. O sea, lo filtraron en una calidad increíble, como si hubiese sido grabado con el teléfono original. ¿Usted cree, sin señalar, cree que tengan cierta participación tanto Erika como Vivian en ello? Mira, hipotéticamente, como vuelvo y te repito, yo como fiscal, yo sí las vinculo y yo sí traería como con orden esos equipos. Sí, no, pero ojo una cosita aquí. El en vivo lo podía haber bajado cualquiera en ese momento. O cualquiera lo podía haber grabado. O sea, eso no dista. Lo que yo no creo es que ninguna de las dos tuviera la clave de la plataforma principal. Es muy raro que un streamer dé la clave de la plataforma a otro streamer. Es muy extraño, ¿eh? A no ser que la vinculación que tuviera, y volvemos a lo que hemos estado hablando en el vídeo, en la parte anterior del vídeo, una vinculación mucho más que una amiga, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? A ver, ¿quién tiene, yo os soy sincera, quién tiene las claves para entrar a mis redes sociales? Mis hijas y mi pareja, nadie más. Nadie más. Ni mis amigos, ni mis mejores amigos, ni otro streamer, ni absolutamente nada. O sea, para que puedan entrar directamente a algo así, porque es tu trabajo, tiene que ser persona muy, 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 muy dentro. O trabajar para ti. A ver, si tú contratas una serie de personas para que te lleven tus redes sociales, tienen que tener las claves. Pero si no, es muy complicado. O sea, sé que si Viviana tenía las claves, volvemos a lo de antes, ¿eh? Y con eso yo puedo decir, y con eso yo deberé si las desvinculo más adelante o si quedan dentro del proceso. Pero en esto tiene Wow, o Pero sea, es razón, ¿eh? importantísimo. usted Adelante, sí sí, vinculaba en esto proceso tiene a razón. Erika y a Vivian. O sea, sí las vinculaba proceso. Sí, las vinculo. ¿Para qué? Para poder que me traigan los equipos y hago la extracción. Y si yo como fiscal más adelante veo que no tienen nada que ver, las desvinculo de inmediato. Pero yo sí les debo de traer los equipos móviles y hacer la investigación. Además, Wow. por ejemplo, lo que tú mostraste en estos días en otra plataforma, Sí, tú mostraste el antes y después de Vivian. así es. Cuando yo veo ese antes y después, ahí empiezas tú como forense a darse cuenta que aquí hay un problema psicológico de una persona. Ok. Pero eso lo hace un perito forense, perdón.
político, ay, se me lengua la traba, perdón. Un psicólogo, un perito psicológico y tú eres perito de otra manera, ¿eh? O sea, vamos, no te tires a la piscina tampoco, ¿eh? Lo que sí veo es un corta y paz. Yo soy terapeuta, y te puedo decir que sí, es un copy-paste, lo que ahora llamamos un copy-paste, pero puede ser por dos temas distintos y ahí no lo estáis tocando. Y es el tema que sí, que puede ser una envidia brutal o un amor brutal. Y eso lo estáis dejando en el tintero. Y yo te lo digo como terapeuta. Hay gente que se quiere parecer a su amor platónico o a su amor. Ojo lo que os estoy diciendo. ¿Eh? Y otra cosa, pues, no tiene por qué ser celos. A lo que me refiero es que no tiene por qué ser la palabra celos estrictamente como lo estamos entendiendo, ¿eh? Y por lo que estamos viendo, y si estamos viendo ya de que tenía claves y dejaba de tener claves, más siendo, ojo, porque es que nos estamos olvidando algo. Si una persona, si Viviana tiene las claves de esta chica, punto número 1, es su competencia. Me refiero a que tú le vas a dar las claves de tú a una competencia directa. O sea, vamos a ser sensatos. A no ser que esa persona que también trabaja en el mismo sitio que tú, que sea tu competencia directa, sea más que una amiga. ¿Mm? Eso, ya te lo digo, con lo que nos gusta a nosotros tratar mucho, ¿no? Sentido común, que es el mayor de los sentidos. Y 2, como vuelvo a repetir, como psicoterapeuta os digo que puede ser que quiera parecerse o que haga un copy-paste, lo que ahora se llama copy-paste, de esa persona, puede ser no solo por celos, sino por amor también. Ojo, no se nos olvide. Por amor, a ver, por amor del malo, del tóxico, pero por amor. Ojo, no se nos olvide. Ok. Quiere hacer una suplantación de identidad. Lo que mi teoría fue un copycat, o sea, alguien que quiere ser como Sí, igual lo a la otra mismo, persona. suplantación O de sea, mi identidad y teoría estuvo copycat bien, maestra. es lo mismo. Sí, estuvo bien. Yeah. Tu Okay. teoría estuvo bien, estuvo perfecta, y que es algo que también hay que revisar con psicólogos forenses dentro del caso. El psicólogo forense, ¿qué nos diría? Voy a anotarlo aquí, estaría bueno conseguir un psicólogo forense. ¿Qué nos diría el psicólogo forense al respecto de esto? El comportamiento de Vivian y el comportamiento de Erika frente a lo que se ha visto frente a las redes sociales. O sea, él te puede dar un apoyo de por qué Erika se comportó de esa forma y cuáles serían su hipótesis. En el caso de Vivian, él podría mostrar por qué ese tipo de comportamiento y hasta dónde podría llegar un sociópata o una persona que quiera hacer una suplencia. Sociópatas no son. Ya os digo que sociópatas no son. Ninguna de las dos. Vamos, eso no es así. Sociópata para nada, ¿eh? No tiene ningún tipo de sociopatía, ninguna de las dos, ¿eh? Ni Erika, en este caso, ni Viviana, fuera. Eso ya os lo digo profesionalmente hablando. Ni ahí se descarta. De esa identidad física, ¿ya? Ahí se vería totalmente. Envidia se puede tomar por muchas cosas que quería hacer ella. Y recordemos que Valeria también tenía un plus, que era una niña de que le gustaba decir de todo. O sea, ella no se quedaba callada con nada. Sí. Y vemos que esta Vivian era más reservada, pero quería ser como ella. Y Vivian atraía mucho. Valeria atraía mucho porque tenía una belleza innata. Claro. Claro. Algo Entonces, interesante que es que está diciendo cosas brillantes, maestra. Sí, señores, así, y como lo estamos escuchando y lo estamos observando, ¿no? Bueno, creo que a día de hoy podemos tener una idea bastante generalizada del durante, el antes y el después, más o menos, del asesinato de Valeria. Y ahora es donde tenemos que empezar ya a trabajar con las hipótesis, aunque nuestra primera hipótesis o nuestra primera investigación con el hecho o el tema real de lo que pudo pasar en ese tiroteo, creo que la dejamos clara el otro día.
Hoy hemos tenido, como siempre, la parte de información que es pública y otra parte que es siempre nuestra, de lo que puede estar pasando. En este caso, lo que hemos expuesto es que si cogemos con toda o la mayor veracidad que podamos las supuestas parejas de Valeria, nos damos cuenta que no eran personas o personajes lícitos para realmente la vida que ellas habían elegido, que era esa vida de influencer. Yo os digo una cosa, y creo que es bastante obvia en este caso. Tanto si esa es pareja y todo esto está relacionado con el tema de la droga, si esto se llega a saber, por eso para mí que no se quiere o no se ha dicho o todavía no ha salido el nombre completo de ese ex y esa vida relacionada con ese tema. Nada que ver, vuelvo a repetir, de verdad, eso es desde el principio cero, porque estos son becarios. Este chico, este cárter, vamos a decirlo así, o esta pata de este cárter, desde luego son de los bajitos, de los becarios, que lo hemos dicho desde el minuto cero. Claro, si tú trabajas como TikToker con marcas y haces estas cosillas y resulta que tu pareja es un narco o vende, pues se te caen las marcas. Si tú, que lo que estás vendiendo al público es los sexy que tú eres como mujer y que puedes estar con cualquier hombre y resulta que estás saliendo con una mujer o que tu amor es una mujer, se te cae el chiringuito también. Yo lo que estoy viendo en estos momentos también, que todo lo que alrededor de Valeria había con respecto a sus parejas, la podían destruir directamente como influencer. Y eso es así, si lo vemos de una manera con los pies en la tierra, con el sentido común, ¿vale? Independientemente de que estamos viendo que puede haber que hay una relación directa con el dinero, porque lo hemos visto. Tal y como ya nos ha dicho que ha conseguido el dinero, no salen las cuentas por los gastos que ya tenía. Por lo tanto, alguna otra entrada que no sabemos debe tener. Debe tener. Así que todo esto lo vamos a ir sumando en nuestra libretita del caso Valeria y lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Por hoy. Si mañana hay información y tenemos investigación, seguiremos hablando también de este caso. Si no, esperaremos a nuestra investigación o a las nuevas informaciones, pero lo que sí que tendremos mañana es Paloma Josué, porque imagino, si Dios no lo, y digo lo permite, no lo para, tenemos proyecto Arpazo. Así que un besito a todos. Muchísimas gracias por dejarme formar